buen día. El día de hoy hablaremos de la raza Xoloscuintle, una raza con un interés y con un historial de los antecedentes de nuestra cultura prehispánica. Esta raza, pues pudiéramos hablar de índole antropológico, sin embargo no es el interés del día de hoy, sino hablar de la raza, hablar de los cuidados, hablar de su alimentación, y empezaremos por la actitud. Esa actitud de este perro que es totalmente territorial, es un perro que te adopta y que se impronta al amo y que en cualquier situación él va a buscar esa situación de seguridad, primero de su espacio y también de su amo o de la persona que él haya adoptado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que buscaríamos es conocer un poquito más de la raza, ¿sí? Es una raza que la gente pregunta y la gente tiene dudas al respecto. ¿Es una raza que requiere demasiados cuidados? Bueno, empezaríamos por una particularidad. Es una raza que en su mayoría, o que en la generalidad, carece de pelo. Por eso, en algunos casos, a pesar de que el gen dominante de esta raza es ausencia de pelo, ¿sí? Y que se considera un gen dominante, en algunas ocasiones no es al 100% y representa parcialidad en ese sentido. Por eso es que ustedes observan que llega a tener un poco de pelo en lo que es la cabeza o el cráneo, llega a tener un poco de pelo en la punta de la cola, y en algunos ejemplares pudiera tener, pudiéramos decir, incipientemente pelo en mayor o menor cantidad. ¿Qué es lo que sucede? Que al ser un gen dominante y cruzarlo con otros perros sin pelo, pudiera aparecer dentro de una camada ejemplares con y sin pelo. Sin embargo, el estándar mismo de la raza nos indica que deberá haber ausencia total de pelo. Por esa razón, en algunos casos, esta, pudiéramos decir, característica, lo considera una patología. Se denomina displasia ectodérmica. Sin embargo, para las condiciones de la raza Xolo o Xoloscuintle, esto es una condición normal, es una condición que siempre representa una característica que va relacionada con la raza, y por esa razón en muchas de las ocasiones las personas que son propietarios de esa raza se preguntan de qué cuidados podría tener, dado que al compararlo por ser una raza de origen prehispánico, la gente considera que en ese entonces pues los ejemplares no tenían el cuidado de ahora. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Con el grado de especialización que ha tenido con respecto a la genética, pues de alguna manera tendríamos que considerar algunos aspectos importantes del cuidado de la piel. Habíamos comentado en algunas otras ocasiones, el cuidado de la piel no va más allá de un baño dependiendo de las condiciones del hábitat del ejemplar, pudiera ser dentro de la casa o fuera de la casa, y en ese sentido pues dista mucho o pudiera haber diferencias para las frecuencias del baño. En un momento dado lo que representaría sería el baño semanal, el baño quincenal, con jabón neutro, ¿sí? Con ningún jabón que tuviera aromatizante o tuviera diferencias con respecto al tipo de grasa que va a representar, porque debemos saber que los jabones pues están elaborados a base de grasas tanto animales como vegetales, ¿sí? Y en ese sentido la situación de una condición de baño para eliminar toda la residual de lo que es los detritus del tejido ectodérmico, pues va a representar que se elimine al 100%, ¿no? Pero ¿qué va a pasar después del baño? Tendríamos que frotarlo, tendríamos que utilizar alguna superficie para poderlo, pudiéramos decir, asperjarlo, o pudiéramos decir frotarlo, precisamente con esa intención, cambiar y estimular el cambio de quitar los detritus de la piel. Bien, entonces, comentábamos que qué va a pasar después del baño. Se seca a nuestra mascota, se le hace un frotado intenso para
estimular, debido a que como carecen de pelo, que es una situación de barrera, una situación que pudiéramos estar considerando que es una protección, ellos carecen de este pelo en toda la capa ectodérmica, en toda su piel, y por consecuencia a veces pudiéramos encontrar algunas lesiones, algunas situaciones de falta de continuidad, como se dice en el aspecto médico, y entonces tendríamos que considerar que estas heridas tendrían que ser obviamente consideradas y evitarlas. Precisamente por eso les muestro ahora a Teotl, que siempre trae una especie de pijama, ¿sí? Precisamente para evitar las laceraciones, precisamente porque está desprovisto de pelo. Bien, entonces continuamos con qué es necesario después del baño. Se hace necesario precisamente una condición de hidratación. ¿Cómo lo podemos lograr? Lo podemos lograr con una crema, ¿sí?, que sea hidratante. También vuelvo a comentar que no tenga ninguna otra sustancia que pudiera causarle alguna alergia, y en ese sentido cabe recordar o cabe señalar que estos perros muestran una ventaja con respecto a la mayoría de los perros que presentan una cobertura de pelo, ¿no? Debido a que son casi, y pudiéramos decir, muestran una barrera de no adherirse a ningún insecto, sobre todo algo que aqueja mucho a nuestras mascotas, pues es la condición de las pulgas. De alguna manera se encuentran en todos los ambientes, y sin embargo, debido a esta carencia de pelo, a esta situación de ausencia, y regresamos entonces. La situación de la crema es finalmente hidratarlo, ¿sí? Y yo agregaría aquí condiciones del ambiente. Recomendamos que el perro no se saque a caminar, no se saque a la calle, que no se encuentre en condiciones de azotea, en condiciones de jardín en donde él no pueda resguardarse y tener una sombra, tener obviamente agua fresca, agua potable. Precisamente recuerden que los animales, y en particular los perros, y no solamente ellos que son carentes de pelaje, los perros no sudan a través de la condición de la piel, ellos sudan a través de los cojinetes, y por esa condición entonces es importante proporcionarles un medio de termorregulación, que es el agua en ese sentido, proporcionarles sombra, y debido a esta ausencia de pelo, de pelaje, la raza Xoloitzcuintle debería de tener una condición de integridad en toda la piel. Precisamente por esa situación, yo recomiendo en un momento dado un alimento que cumpla con los requerimientos nutricionales. A estos requerimientos los denominamos los macronutrientes, como sería proteína, energía, y dentro de ese aporte energético o bien calórico, diríamos que una fuente pues son los carbohidratos, los azúcares, los que van a proporcionar energía, pero también una parte importante de fuente energética son las grasas y o aceites. En ese sentido, ¿sí?, tendríamos que considerar que el alimento que le estamos proporcionando sea de excelente calidad, que su alimento que nosotros seleccionamos para alimentarlo y nutrirlo proporcione esa fuente de grasas necesarias para precisamente en muchas ocasiones no tenemos el conocimiento o no tenemos la habilidad de seleccionar al alimento que le vamos a proporcionar, porque desconocemos que el tipo de grasa o los ácidos grasos, que son las estructuras químicas que conforman a una grasa, ya sea vegetal o animal, a veces no es la fuente ideal para precisamente mantener la integridad de los tejidos. Y en este caso, hablando de la piel, pues es sumamente importante. Sin adelantarnos a un diagnóstico clínico por parte de un médico veterinario o colega, a veces tomamos la iniciativa y porque nos hicieron la recomendación o porque nos recomendaron de darle en su dieta grasa o darle algún aditivo, empezamos a nosotros a considerar que es necesario darles de cierto tipo de alimento. Insisto, si el alimento aporta los nutrientes indispensables, los aportes necesarios de nutrientes, no se hace necesario. Si fuera el caso de alguna patología o de algún problema de salud, es recomendable acudir al médico veterinario y él en su momento determinará mediante estudios de laboratorio, mediante una historia clínica, mediante diferentes capacidades y habilidades que tenga el clínico para determinar si es un problema de piel
y en un momento dado suplementarlo o complementarlo con los famosos ácidos grasos. Esos ácidos grasos ahora han entrado mucho en boga porque, pues sí, son recomendables para diferentes condiciones de falta de salud o de pérdida de la homeostasis, y en ocasiones se habla mucho de los ácidos omega 3 y de los omega 6. Fuentes de estos ácidos grasos omega 3 y omega 6 son la mayoría de las fuentes de origen animal de tipo acuático y sobre todo las de origen marino, ¿no? Entonces estamos hablando de que el salmón, el atún, ¿sí?, peces de alta mar, peces de agua fría, serían las fuentes más recomendables. Pero claro, esto representa en muchas ocasiones falta de practicidad, y entonces ya la mercadotecnia ha elaborado cápsulas de aporte de estos ácidos grasos, igual que para el ser humano, y entonces es factible proporcionarles una fuente de este tipo de ácidos grasos a través de estos suplementos alimenticios.